Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Abascal Conde. Señorías, yo soy el hijo de un sencillo comerciante de Amurrio, en Álava, en el Valle de Ayala, en tierra vasca, que nos dejó hoy justo hace 2 años y que entró en política para defender a su patria, amenazada por los criminales de ETA. Mi padre, Santiago Abascal Escuza, llegó a sentarse unos meses en este hemiciclo representando a los vascos que seguían en pie cuando unos caían asesinados por el odio separatista, otros huían víctimas del chantaje y del miedo, y otros más, los peores, se rendían y traicionaban. Yo les confieso que me metí en política con 18 años únicamente para defender a mi padre, que fue amenazado de muerte durante los últimos 30 años de su vida. Yo no tenía otra vocación, pero muy pronto comprendí que esos asesinos etarras no eran locos sedientos de sangre, o mejor dicho, no eran solo locos sedientos de sangre. Eran también criminales con un proyecto político concreto, que era el de acabar con España como nación, el de romper la convivencia entre los españoles y el de implantar una tenebrosa ideología totalitaria. Pues bien, Arnaldo Otegi, condenado por ser dirigente de esa banda de criminales y que participó en el secuestro de un embajador del Reino de España y en el intento de secuestro de un padre de la Constitución que usted reivindicaba, de Javier Rupérez y de Gabriel Cisneros, dice que usted es la mejor opción para ocupar el Gobierno. Señorías, hay españoles que necesitan urgentemente de la eficacia del Estado, esa eficacia que comprobamos tan a menudo cuando se trata de la agencia tributaria y que hay que empezar a trasladar al resto de organismos e instituciones de la nación. Porque mientras la izquierda continúa con su disparatada agenda de ingeniería social implantando una sofocante dictadura progre que quieren que traguemos con ella, y mientras los separatistas conspiran contra la Constitución, los españoles tienen que seguir pagando la factura, los españoles de a pie, una factura cada vez más abultada que, según su discurso, señor Sánchez, se incrementará todavía más. Si trabajas, impuesto sobre la renta; si ahorras, impuesto sobre el patrimonio; si consumes, impuesto sobre el valor añadido; si inviertes, impuesto de transmisiones patrimoniales o de actos jurídicos documentados; si lo regalas, impuesto de donaciones; y si te mueres, impuesto de sucesiones. Impuestos, impuestos, impuestos con los que arruinan a la España viva, a la España que madruga, con los que arruinan a las clases medias para que con su esfuerzo sostengan el disparate autonómico, el derroche político y la orgía de las subvenciones. Es inaceptable que haya hijos que tengan que renunciar a la herencia que les dejan sus padres, a los que tanto tiempo les costó generarla, porque no pueden hacer frente a la factura fiscal que ustedes les imponen. Y es inaceptable que los pequeños y medianos empresarios estén ahogados con impuestos que subieron el señor Montoro y el señor Rajoy y que ustedes seguirán subiendo según lo que ha anunciado hoy. Impuestos, tasas, burocracias, directrices europeas, nacionales, autonómicas y municipales que están asfixiando y empobreciendo a las clases medias y más desfavorecidas, destruyendo empleo o creándolo en condiciones que hacen imposible a nuestros jóvenes desarrollar un proyecto de vida. Porque, digámoslo abiertamente, el ascensor social está quebrado en España y lo han quebrado precisamente quienes dicen trabajar por las clases desfavorecidas, a las que no han ayudado, pero sí han logrado, en cambio, arruinar a gran parte de la clase media, amenazando sistemáticamente la propiedad privada, despreciando el mérito y el esfuerzo. Señorías, siento una rabia y una indignación profunda cuando me cuenta un autónomo hace unos días que este verano ni siquiera puede tomarse unos días de vacaciones. O el empresario de una pyme que dice que tiene que cerrar por no poder soportar la carga de un Estado que entre unos y otros están convirtiendo en un gigantesco e insostenible aparato de propaganda socialista. Porque lo más terrible de todo esto es que ustedes, desde todos los partidos políticos con responsabilidades de gobierno, destinan el dinero de esos impuestos a destruir riqueza, a financiar procesos golpistas que siguen en marcha, a restringir libertades para que solo unos puedan hablar y aniquilar la igualdad de los españoles ante la ley. Cuando no lo hacen ustedes directamente, se lo encargan a esas asociaciones donde están sus amigos y camaradas, auténticos parásitos que van estrangulando la libertad y empobreciendo a la sociedad que les mantiene. A mí me habría gustado aprovechar esta sesión parlamentaria para dar las gracias a todos los portavoces políticos que se han solidarizado con los simpatizantes de Vox, agredidos, amenazados e insultados a lo largo de todo el territorio nacional desde el pasado mes de diciembre, incluso desde antes.
pero ya lo he hecho en persona, porque han sido muy pocas las muestras de solidaridad recibidas y porque casi nadie, ningún grupo político, ha apoyado nuestra denuncia contra esas violencias que parece que empiezan a ser vistas con normalidad desde que el comunismo con el que usted quiere pactar popularizó los escraches en España. Puedo llegar a entender esa falta de solidaridad, señorías, porque el miedo es una mordaza muy poderosa. Pero deben entender los que hoy callan que ese violento apartheid que ahora sufre Vox, este permanente linchamiento mediático y este acoso callejero es en realidad el linchamiento y el acoso a la democracia, al derecho a disentir, a la libertad de pensar de forma distinta y al deber de rebelarse frente a quienes pretenden imponer un discurso totalitario. Sobre los ataques que hemos recibido durante este curso, debo añadir que fueron instigados por varios miembros de este Parlamento. Uno de ellos llegó a decretar la alerta antifascista, para convertir a nuestros votantes en una especie de monstruos nazis a los que habría que exterminar, y a pocas horas se recibían agresiones en nuestras sedes. Haré una confesión de la que no estoy particularmente orgulloso. Durante un momento se me pasó por la cabeza decretar una alerta anticomunista en Galapagar. ¿Qué habría pasado, señorías? No lo sabremos, y no lo sabremos porque nosotros, los en teoría violentos, intolerantes, xenófobos, machistas y homófobos, y todas esas lindezas que nos dedican, tenemos mucho más sentido de la responsabilidad y respetamos las leyes y la libertad de la gente. A pesar de que ustedes nos demonicen y nos señalen como enemigos de mujeres, de homosexuales y de inmigrantes. Puestos a contar verdades tan evidentes como silenciadas, señorías, permítame compartir con ustedes lo que muchos españoles piensan. Las voceras del feminismo supremacista no hablan en nombre de todas las mujeres, sino en nombre de su propia ideología, que es una ideología totalitaria y, por cierto, también suicida. Los colectivos LGTBI que atacaron a los representantes de Ciudadanos no hablan en nombre de todos los homosexuales, sino de aquellos que han hecho un negocio de dinero y de poder para hablar en nombre de ellos. Las organizaciones no gubernamentales, pero siempre mantenidas por los gobiernos, ni representan a los inmigrantes, ni los salvan en el Mediterráneo. Bien al contrario, en muchas ocasiones son la colaboración necesaria con las mafias que se lucra con el tráfico de seres humanos. En realidad, ni siquiera los animalistas hablan en nombre de los animales, a pesar de su discurso tan irracional y tan totalitario. Señorías, Vox ha llegado hasta aquí, entre otras cosas, para denunciar esta ficción política que ustedes quieren instalar, por la cual unos pocos se arrogan la representación de todos con el dinero público de todos los españoles, incluso de aquellos a los que quieren amordazar. Acéptenlo y vayan acostumbrándose. Vox ha venido aquí para quedarse. Vox representa también a muchas mujeres que no piensan como ustedes. Vox representa también a muchos homosexuales que no piensan como ustedes. Vox representa también a muchos vascos y a muchos catalanes que no piensan como ustedes. Y Vox representa, en definitiva, a millones de españoles que simplemente no piensan como ustedes y que están hartos de que todos ustedes les digan cómo tienen que pensar, lo que tienen que decir y lo que tienen que hacer. Son españoles que requieren una agenda política destinada a promover la cultura de la vida frente a la cultura de la muerte, porque ya nos ha avanzado usted sus planes para afrontar el envejecimiento de la población. Una ley de eutanasia. También decía que quiere una España que sea el mejor país para ser niño, desde el derecho a la educación al derecho a jugar. Le faltó decir el derecho a nacer, señor Sánchez. Son españoles que reivindican el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos y que se respete profundamente a la familia. Son también españoles de campo que ven amenazadas sus formas de vida, que ven amenazadas sus tradiciones. Son españoles que quieren seguir siendo españoles y gozar de libertad y de igualdad en todo el territorio que comprenden nuestras fronteras y que exigen que los políticos se ocupen de los problemas realmente importantes, como por ejemplo el suicidio demográfico que estamos viviendo. Señorías, ¿cómo es posible que el fenómeno más crucial, que más va a condicionar el futuro de nuestro pueblo, que afecta, por ejemplo, al sostenimiento del sistema público de pensiones o a la supervivencia misma de nuestra cultura, no haya suscitado aquí, a lo largo de todo este tiempo o en el día de hoy, un gran debate ni se hayan propuesto soluciones de urgencia? Sé que algunos, por una mezcla de pereza y de irresponsabilidad, no están preocupados. Lo resolveremos, dicen, con la inmigración.
que es el gran conejo que se saca de la chistera. 270.000 nuevos inmigrantes cada año durante 20 años es la disparatada cifra que manejan algunos insensatos. Y no es solo el señor Sánchez, es que casi todos ustedes, señorías, comparten una indiferencia por el envejecimiento del pueblo español, unido a un particular entusiasmo por el llamado multiculturalismo, que no es otra cosa que liquidar la identidad de España introduciendo culturas remotas, con diferentes lealtades, con diferentes visiones del mundo y con diferentes y a veces abominables ideas sobre la mujer, o que ni siquiera contemplan una diferencia entre las leyes civiles y las ideas religiosas. Me recuerda mucho esto al poema Solución, de Bertolt Brecht, que es de los suyos, en el que el autor ironiza sobre cómo el pueblo ha decepcionado a su gobierno y le aconseja a este que disuelva al pueblo y que elija uno nuevo. Pues ese disparate multicultural de elegir un pueblo nuevo es lo que parecen proponer muchos aquí, cuando ya ha fracasado en toda Europa. Una Europa que, ya les adelanto, no se va a doblegar a las imposiciones de las oligarquías progres y globalistas, por mucho que demonicen a millones y a millones de europeos. En Vox, por supuesto, nos oponemos a la inmigración ilegal, esa que ustedes desde las instituciones, a pesar de lo que ha dicho esta mañana, amparan, incentivan y llaman. Y por tener esa posición, ¿qué hacen? Pues lo fácil, lo de siempre, demonizarnos, insultarnos, y nos llaman xenófobos y nos llaman racistas. ¿Verdad, Ignacio? Señorías, una nación sin fronteras no es una nación, igual que una casa sin paredes deja de ser un hogar. Pero si ustedes son partidarios de que se pueda entrar en España de cualquier manera, tienen derecho a plantearlo. Que pueda entrar en nuestro país los millones de inmigrantes que lo deseen, al menos tengan el valor y la honradez de defenderlo así. Díganselo al pueblo español, que van a desmantelar las fronteras y que a partir de ahora compartiremos nuestros recursos con todo habitante del planeta que desee o que necesite instalarse a vivir entre nosotros. Pero lo que es bochornoso es establecer unos trámites para entrar en España legalmente y premiar luego a quien se los salta, animándoles así no solo al desprecio por nuestras leyes, sino a una aventura arriesgada y en ocasiones mortal, que hace ricas a las mafias que trafican con seres humanos. Una especie, señorías, una especie de juegos del hambre, una crueldad infinita, donde ustedes, los solidarios, prometen recompensas en forma de pagas y de asistencia sanitaria que luego a veces no llega a todos los españoles y se las prometen a quienes vulneran nuestra propia legalidad y viven para contarlo. Nosotros, a pesar de lo que ustedes dicen de nosotros, aceptamos una inmigración legal y ordenada, una inmigración orientada a las necesidades y posibilidades de nuestra economía y que atienda especialmente a la capacidad y a la voluntad del inmigrante de integrarse en nuestra cultura y de aceptar nuestras leyes. Por eso, cuando es necesaria, aceptamos especialmente la inmigración hispanoamericana para España y como posible solución para Europa. Y esto, digan ustedes lo que digan, es puro sentido común y es lo que piensan la mayoría de los españoles, incluso muchísimos de los votantes de la bancada de la izquierda. Como es de sentido común exigir que los extranjeros que cometan delitos graves o reincidan en los leves sean deportados a sus países de origen, con los que, por cierto, habrá que llegar a acuerdos para que cumplan allí su condena y para que no regresen jamás. Lamentablemente, esto no es nada nuevo, lleva sucediendo demasiado tiempo y no solamente con este tema. Llevan décadas diciendo a los españoles corrientes que son estúpidos, que son xenófobos, que son homófobos, que son machistas, que necesitan ser permanentemente controlados y reeducados por sus mayores, es decir, por ustedes y por sus altavoces mediáticos. Y es curioso porque en esta misma Cámara, que es consecuencia de un régimen de la democracia, que parte de la idea de que la soberanía reside en el pueblo y que nosotros solo somos sus representantes, y siendo así, ¿cómo se puede pretender que la gente corriente es lo bastante sabia como para elegir a quienes le gobiernan, pero no para gobernar sus propias vidas? Ese afán compartido en el proyecto del Gobierno del señor Sánchez es lo que desde Vox venimos llamando dictadura progre y a lo que nosotros nos oponemos y por lo que nosotros votaremos no, señor Sánchez. Una visión totalitaria de la sociedad que incluso, como en las más terribles novelas distópicas, se atreve a dictar nuestra memoria. Y fíjense si son ustedes anacrónicos, que cuando dejan de pensar en 1936 solo llegan a 1984. Algunos viven obsesionados con lo que sucedió en España hace 80 años. Por supuesto, esta obsesión está muy bien remunerada a través de chiringuitos y de asociaciones correspondientes. Y, en definitiva, consiste en que con el dinero de todos
Se dicta a los españoles lo que tienen que pensar sobre nuestro pasado, sobre una época histórica concreta. Señorías, la Ley de Memoria Histórica es fundamentalmente un ataque a la libertad, además de un insulto a la inteligencia. Y su propuesta de ampliarla es la iniciativa más totalitaria que ha escuchado esta Cámara desde los viejos discursos de Pablo Iglesias. Es increíble que tengamos que perder el tiempo y el dinero en este empeño de ustedes en profanar tumbas, contar mentiras e imponer su visión sectaria de la historia o su verdad sobre la historia. Una historia redactada por ustedes y por sus asalariados que oculte, por ejemplo, que el fundador de su partido, Pablo Iglesias, amenazó de muerte desde esta tribuna al señor Maura en un mes de julio como este y que pocos días después el señor Maura fue tiroteado. En la discusión que siguió, a pesar de que ustedes se rían, aquella amenaza intervinieron José Canalejas y Eduardo Dato. Canalejas fue asesinado un par de años después y Eduardo Dato algo más tarde, cuando también era presidente del Gobierno. En esta misma Cámara, diputados socialistas y comunistas amenazaron a don José Calvo Sotelo, uno de los líderes de la oposición. Y días después, en un mes de julio como este, los guardaespaldas de un líder socialista fueron a casa del señor Calvo Sotelo, le sacaron y acabó asesinado. Y sin embargo, y escuche bien la señora presidenta, el pasado 13 de julio, en el aniversario de este crimen, la cuenta oficial de Twitter de esta casa prefería recordar otro acontecimiento muy importante. Frank Sinatra graba su primer disco. En fin, una memoria histórica a su manera, donde se quitan las cruces que recuerdan a víctimas del odio y se levantan estatuas a los asesinos. Pero volvamos a nuestros días, porque nosotros somos capaces, no sabemos si ustedes lo son. Les recuerdo, ya que tanto se les llena a ustedes la boca hablando de la defensa de la mujer, que fue el Partido Socialista en 1994 quien rebajó las penas de prisión para los violadores. Y creo, resumiendo, que el Frente Popular que usted desee realmente traerá miseria a la economía, traerá enfrentamiento, restricción de libertades, inseguridad en las calles y ventajas e impunidad para los enemigos de España. Pero también creo, señor Sánchez, que España resistirá, porque los españoles siempre han estado por encima de sus peores gobernantes, porque esta es una gran nación, una de las grandes protagonistas de la historia universal, y sus gentes, su pueblo, voten lo que voten, aman a su patria y lo que representa. Y a pesar de los esfuerzos por vaciar y por relativizar la nación, los españoles siguen sintiendo a España profundamente. Pero aunque no me haya contestado, aprovecho para despedirme de usted, diciéndole que va a encontrar en Vox durante toda esta legislatura un obstáculo insalvable para su proyecto. Sépalo usted, sépanlo sus amigos y sus aliados.